Saludos, estimados estudiantes. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Este semestre veremos la materia de reparación de motores. Vamos a ir desarrollando poco a poco. En realidad para todos es un reto completamente nuevo trabajar mediante una plataforma. Y esto de las materias técnicas de ley se necesita estar de manera presencial. Pero metamos todas las ganas del mundo, vamos a tratar de ser lo más recursivos posible para que usted pueda aprender todos los conceptos que forman parte del diagnóstico de un motor para ver, en este caso de aquí, si es necesario o no es necesario repararlo. Vamos a ver procedimientos de reparación, vamos a hacer análisis, mediciones, cómo utilizar correctamente elementos de ajuste, cómo verificar las tolerancias que tenemos en cada uno de los elementos. Eso es lo que vamos a ir viendo en este curso. Por favor, pongámosle todas las ganas, aprendamos todos los conceptos teóricos que tenemos que manejar y luego cuando pase la situación nos veremos nuevamente en el instituto, practicaremos todo lo que se tenga que practicar. Así que por el momento, ánimo muchachos y empecemos con el primer tema. En este caso de aquí vamos a verificar que para realizar el diagnóstico de un motor de combustión interna, sea diésel o gasolina, necesitamos realizar varios parámetros. Tenemos que revisar varios parámetros, ¿ok? Entonces, en este caso de aquí podría ser medir la compresión del motor para ver su estado, ver cómo está, o de igual manera podríamos ayudarnos con un vacuómetro, podríamos trabajar de igual manera con un medidor de estanqueidad y algunas alternativas para poder verificar el estado del motor. En esta ocasión, verifiquemos lo que es la compresión del motor. ¿Ok? Ya. ¿Qué es la compresión del motor? Se va a ir detallando poco a poco, ¿no? en el avance, en el transcurso de esta presentación. He preparado unas diapositivas que de igual manera se van a dejar en la plataforma para que tú puedas ir revisando. La compresión del motor. Analizamos un poquito más y aquí no. ¿Qué necesita un auto para que se encienda? En realidad un auto para que se encienda vamos a encasillar varias cosas, ¿no? Siempre nos preguntamos y esto es parte principal del diagnóstico, tenemos que saber cómo funciona un motor de completamente para poder dar un diagnóstico, para darnos una idea. Para que usted tenga una idea de cómo funciona un motor, tenemos que tomar en cuenta varios parámetros. Uno de ellos, por ejemplo, es el vehículo necesita gasolina para encender, por supuesto. Para que un vehículo funcione necesita combustible. Si no tenemos combustible, el vehículo no va a funcionar. Entonces, uno de los parámetros que necesita el motor es el combustible para que funcione. Otro parámetro. Pensemos algo ahí que nosotros hablábamos, en algún punto hablábamos de que se necesita una mezcla estequiométrica, ¿no? Ya tenemos combustible. Y para que se dé la mezcla estequiométrica, ¿qué necesitamos? Aire. Tenemos que verificar en este caso aquí el filtro esté en buen estado, que no exista obstaculizaciones en el ingreso de aire para que el motor funcione, ¿no? Si es que no tengo aire, el motor no va a funcionar. Ya, otra cosa que debemos tomar en cuenta es, por ejemplo, para que funcione un motor ya tenemos aire, tenemos combustible, ya se realizó la mezcla estequiométrica al ingresar al motor. ¿Qué más necesitamos? En este caso de aquí necesitaríamos, ¿qué dices tú? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos una chispa, un chispazo, porque si es que no tenemos chispa, no se va a prender. Entonces ya tenemos aire, combustible, tenemos la chispa, que es en este caso de aquí el agente detonante para que funcione el motor. Si no tuviésemos estos tres elementos, no funcionaría. Pero nos falta algo adicional, algo muy importante y algo que ocurre muy seguido en realidad. O es un tema que se podría decir muy común en los mecánicos. Muchas de las veces cuando un vehículo no enciende, vamos a revisar el vehículo, llegamos, verificamos que lo primero que tenemos que verificar es que exista combustible, ¿ok? No necesariamente, no necesariamente que, en este caso de aquí, que ¿cómo se podría decir? El indicador del panel que nosotros vamos a tener
No precisamente que el indicador le muestre que se encuentra con cierto nivel, indica que está combustible. ¿Ok? No indica que está combustible. En alguna vez les comentaba en cursos anteriores, les comentaba que a mí me pasó un caso, que, que por ejemplo, yo me fui a la gasolinera y en realidad estaba justo en el cuarto, marcando justo en el cuarto. Yo me fui a la gasolinera y en este caso de aquí le dije que me ponga 10 de extra. $10 de extra en nuestro medio en realidad es una cantidad de galones bastante considerable. Es aproximadamente entre 8 y 10 galones. Y vamos a ver que el medidor en realidad va a cambiar con la cantidad que pusimos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Le digo que le ponga. Yo estaba en realidad estaba distraído, no verifiqué si el contador se puso en cero, pero chévere, me dijo, ya está. Cojo, enciendo el vehículo y veo que la pluma no marca. Entonces, o sea, seguía en el cuarto. Entonces yo digo, entonces no me puso. Le llamo al despachador y le digo, mire, con $10 tiene que subir hasta la mitad casi. Y no subió nada. Y dice, ¿está seguro? Le digo, sí, ¿está seguro que usted le puso? Y él se quedó con la duda. Y bueno, pues no tuvo otra alternativa que ponerle 10 más. O sea, tuvo que poner los 10 y ahora sí me cercioré que que la varilla se que, la, que el indicador de nivel se ponga, o sea, el indicador de nivel se mantenga ahí y aparte de ello ya me puse a ver, ya me puse a ver en el contador que inicia en cero. Entonces le puso los $10 y ya verifiqué que le puso todo. Cancelé, me fui. Resulta que paso por un bache, el vehículo se mueve y la varilla al tope. Le llenó el tanque le llenó el tanque de combustible. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, regresando un poquito, es una pequeña anécdota. Entonces, ¿a qué me refiero? Que puede que haya un daño en el tablero, puede que el nivel tenemos una pequeña boya en el sistema en el sistema, en el tanque de combustible que te indica el nivel, puede que esa boya esté atorada. ¿Cómo sabemos que en realidad existe o no existe combustible? ¿Qué tal si se quedó atorada? Se acabó el combustible y sigue marcando la mitad. ¿Cómo sabemos? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta estas cositas. Entonces, retomando nuevamente lo que te estaba explicando, entonces nosotros vamos a verificar un carro que no enciende, vemos combustible, ya el combustible sí existe, vemos si es que tenemos chispa. Si tengo chispa, saco lo más fácil, ¿no? Para verificar que tengo chispa, saco uno de los conectores, puedo poner una bujía, puedo conectar una bujía en el cable de la bujía, conecto la bujía, le pongo a tierra, doy arranque, si salta chispa, chévere, ya tengo chispa. ¿Qué más verificamos? Verificamos que no esté obstruido ningún ingreso de aire, verificamos la línea, verificamos si el filtro está en buen estado. Muchas de las veces sí me he topado con filtros completamente destruidos, me he topado que la gente, específicamente la gente que trabaja en el oriente, las tomas de aire se pueden llenar de pelusa, ramas, insectos, animales, cualquier cosa y puede estar obstaculizada, entonces puede que no haya ingreso de aire. Entonces, luego que se revisa todo eso, nosotros vamos a pensar, ¿y cuál es o sea, ya no enciende. Si es que no enciende después de verificar todo ello, si es que hay combustible, si hay chispa, si hay aire, la última opción es tenemos que verificar si es que hay compresión. ¿Ok? Y en este caso de aquí, o sea, no hay otra alternativa. A veces tenemos que empujar el vehículo y por el movimiento, una vez que el vehículo se pone en movimiento, el aceite tiende a subir, el aceite hace sello entre el cilindro y el pistón, genera compresión y el vehículo enciende. Entonces, algo muy importante para el funcionamiento del vehículo es la compresión. Y eso es lo que vamos a ir analizando en el transcurso de esta presentación. ¿De acuerdo? Continuamos. Me gustaría muchísimo tener una interacción
poder hacer esto de aquí de una manera más interactiva para que tú vayas preguntando y analizando ciertas cosas. Pero sin embargo, acoplémonos, avancemos un poquito más y vamos a generar un pequeño chat en la plataforma para que todas tus dudas, lo que no te haya quedado claro en esta pequeña conversación que tenemos, lo que no te haya quedado claro, lo vayas detallando ahí y oportunamente tendrás la respuesta oportuna en este caso. Avancemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, este motor tiene baja la compresión? Y nos quedamos pensando si es malo o bueno o qué tendrá eso que ver, cuál es el problema de nuestro vehículo. Entonces, cuando todavía no manejamos ciertos conceptos, todavía no tenemos clara la película de cómo funciona el motor, decimos, este motor tiene, hemos escuchado, ¿no? Específicamente cuando vamos a la feria a comprar un vehículo y dicen, midiendo la compresión. Sí, en efecto va, le miden la compresión y dicen, no, este vehículo tiene baja la compresión. Pero, ¿qué significa la compresión? ¿Qué es este tema de aquí? Ya lo vamos a ir detallando, ¿no? A continuación tengo yo un par de gráficos para que te vayas ilustrando un poquito más. Vamos ahí. Mira, aquí tenemos la compresión de un motor, ¿ok? Detallémoslo un poco. Por ejemplo, es la presión obtenida en las cámaras de combustión cuando el pistón o émbolo alcanza el punto muerto superior. En otras palabras, es la presión que se alcanza dentro de la cámara de combustión al reducir el gas en su interior en su menor volumen. ¿De acuerdo? Aquí nosotros tenemos un pequeño indicativo. Veamos. Listo. Mire, aquí podemos ver de manera gráfica qué es lo que ocurre en el interior de un cilindro en el funcionamiento. Específicamente estamos detallando el ciclo de trabajo del motor, las 4 etapas: admisión, compresión, explosión, escape. Y como se mencionaba en la diapositiva anterior, es el hecho de reducir, ¿no? En este caso de aquí, un volumen considerable de aire, en este caso, como el que podemos apreciar aquí. Detallémoslo un poquito más. Detallamos por acá, utilizamos una de las herramientas aquí. Sí, mira, aquí vamos a verificar en la etapa de admisión, ¿sí? En la etapa de admisión, vamos a verificar que ingresa mezcla aire-combustible. Aquí estos puntitos de color azul te da un indicativo del ingreso de la mezcla ahí. Ingreso de mezcla aire-combustible. ¿De acuerdo? Cuando ingresa mezcla aire-combustible, el pistón está abajo, mira. El pistón baja, se genera un vacío momentáneo y por la presión, con la ayuda de la presión atmosférica, vamos a verificar que ingresa aire al motor, mezcla aire-combustible en este caso en los motores a gasolina, en los motores a diésel, solo aire. Vamos a verificar que una vez que ingresa, mira, se encuentra en la parte baja. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para eso, mira, ahí, mira, ahí se encuentra en la etapa de admisión. Completamente se encuentra llenándose la cámara de aire combustible. ¿Sí? Se está llenando de mezcla aire combustible. Y miren la siguiente etapa, en la etapa de compresión. ¿Qué es lo que ocurre? Se cierra la válvula de admisión y el pistón comienza a subir. Sube el pistón. ¿De acuerdo? Y mira, el volumen que teníamos en la parte baja, un volumen grande de mezcla aire-combustible, se redujo a un volumen pequeño. ¿Qué quiere decir? Al reducir el volumen, estoy aumentando la presión. Y esa presión que se genera ahí, esa es la presión que vamos a verificar. En este caso, para poder medir la presión que se genera en la parte interna, vamos a ver que tengo que sacar la bujía. ¿Sí? Tengo que sacar la bujía para conectar el manómetro. Esa es la forma de medir la compresión que vamos a tener. Entonces, como saco la bujía y conecto el manómetro, no voy a tener una explosión. ¿Okay? Solo voy a verificar lo que ocurre cuando ingresa aire, el pistón sube y comprime ese aire, la capacidad que yo tengo de comprimir. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a verificar a continuación. Te dejo un minutito ahí con qué es lo que ocurre. Ahí analicemos y vemos, ¿no? Admisión, compresión es la etapa de medición que vamos a tener. Y luego, bueno, viene la etapa de escape y eso. ¿De acuerdo?
Hasta ahí espero que ciertos conceptos estén quedando claros y si no, buscaremos alternativas para que queden claros los conceptos y podamos avanzar de mejor manera. A ver, cambiemos a la presentación nuevamente. ¿Dónde estás? Presentación. Ahí está. ¿Listo? Verificamos. La compresión del motor debe medirse cuando se nota una disminución de la potencia del motor o emanaciones de humos negros, azules o blancos por el escape del motor. Aquí podemos detallar algo muy importante en esta sección de aquí, como son la coloración o el tinte de los gases que tenemos por el tubo de escape. Nos pueden dar un indicativo de cómo está el estado del motor. Sí, en efecto, la coloración de los gases de escape es muy importante y muy determinante a la hora de dar un diagnóstico. ¿Ok? Sí, pero no podemos confiarnos solo en eso, no solo en la precisión que tenemos, sino también tenemos que es necesario utilizar elementos de medición, que ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá vamos a ver que se menciona emanaciones de humos negros. Un indicativo del humo negro, cuando el humo tiene una tonalidad negra, quiere decir que hay demasiado combustible. Tengo un exceso de combustible. ¿Por qué se puede dar esta situación? Puede ser un mal funcionamiento del regulador, puede ser en este caso de aquí que un inyector se quedó abierto, demasiado combustible está ingresando a la cámara, en este caso la mezcla es demasiado rica, mezcla rica, y por el exceso de combustible se genera un humo negro. ¿De acuerdo? Entonces, exceso de combustible, humo negro, indiscutiblemente. ¿Ok? Ya. Aquí también menciona humos blancos. Humo blanco por el tubo de escape es un sinónimo, esto de aquí, pero ojo, ¿no? Ojo que tenemos que tomar en cuenta varias cosas. A veces el humo blanco en las mañanas es normal. ¿Por qué? Porque el vehículo llegó, sí, en efecto, como se apagó el vehículo, las condensaciones, recuerde que tenemos presencia de humedad en el ambiente. Entonces ingresó aire, obviamente se apagó el motor, ya salieron los gases, ingresa aire del medio ambiente. El aire que ingresó por el frío de la noche se condensó y en el mismo aire tenemos humedad. Como se condensó, se transforma en agua. ¿De acuerdo? Entonces en la mañana voy y enciendo el vehículo, se comienza a calentar. Cuando se calienta el tubo de escape, se comienza a transformar. El agua que se condensó, que ya estaba en estado líquido, se comienza a calentar y se transforma en vapor y humo blanco por el tubo de escape. Tú vas a decir, no, ya está el vehículo dañado, ya no funciona. No, en las mañanas es normal. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre si es que esto de aquí es continuo? Tengo un humo de color blanquecino constantemente, indica que el refrigerante, si el refrigerante está ingresando por algún lugar, ¿sí? No es determinante, por algún lugar está ingresando el refrigerante hacia la cámara. Si está ingresando, se combustiona, trabaja, obviamente sigue trabajando el motor, pero no en todos los casos sigue trabajando el motor, explota, el agua que está en la parte interna se calienta, se hace vapor y por el tubo escape, humo blanco. ¿De acuerdo? Otra cosa en este caso de aquí que sí te da un indicativo de, por ejemplo, de desgaste del motor, alguna parte mecánica que no está trabajando bien, es en este caso de aquí el humo de color azul, como se menciona en esta presentación. El humo de color azul te puede dar un indicativo de los rines o los anillos del pistón ya no están trabajando bien. Hay desgaste del cilindro, puede haber un mal funcionamiento de las guías de válvulas o los sellos de válvulas no están trabajando bien, por ahí se puede haber roto un empaque, ¿sí? Y está ingresando aceite del motor, está ingresando a la cámara, se combustiona, se quema, una vez que se quema, una coloración, una tonalidad azul en el tubo de escape, ¿de acuerdo?
Eso es lo que se puede explicar hasta el momento y luego iremos detallando ciertas cosas en el transcurso de esta presentación. Avanzamos un poco más, verificamos qué dice aquí. La compresión del motor la compresión del motor la realiza un mecánico automotriz con ayuda de un medidor de compresión bajo ciertas condiciones del motor. El procedimiento dura alrededor de unos 10 minutos, dependiendo de la pericia del mecánico. Esto de aquí puede ser 5 o 10 minutitos, pero antes de realizar esta prueba hay que tomar ciertas medidas, ciertas condiciones para garantizar que esta prueba sea realizada, ¿sí? Para determinar que esta prueba sea realizada con bajo unas buenas características para obtener un resultado apropiado, porque una prueba realizada sin el debido método te va a dar datos erróneos. Entonces ya vamos a ir detallando cosas que te van a servir mucho. Listo, aquí podemos verificar en la gráfica, ¿sí? Tenemos un medidor de compresión. Este medidor de compresión es un medidor de compresión de membrana y la presión de compresión se muestra sobre una escala grabada entre 0 psi y 300 psi. ¿Okay? Aquí podemos verificar el medidor de compresión y tenemos un par de acoples como los que podemos verificar aquí. Dale un minutito. ¿Sí? Aquí tenemos el medidor de compresión. Mira, aquí está el manómetro. ¿Sí? En esta sección de aquí está el manómetro. Por aquí tenemos unos acoples rápidos, ¿no? Este acople rápido, el que estoy señalando en esta sección de aquí, este acople rápido. A ver, hagámoslo un poquito esto de acá. ¿Ya? Listo. Este acople rápido que podemos encontrar acá, ¿qué es lo que hace? Se conecta directamente hacia acá, hacia el manómetro, y es para realizar una prueba rápida. ¿Cuándo se ocupa este elemento de aquí? Por ejemplo, cuando no tengo, a pesar que el roscado donde va la bujía, por lo general siempre viene estandarizado, pero lugares de difícil acceso, específicamente en vehículos pequeños, donde yo he tenido inconvenientes, donde no se puede hacer. Por ejemplo, en un vehículo, los nuevos, un Spark, es un poquito incómodo para trabajar. ¿Cuál más? Los Hyundai, los pequeñitos, no me acuerdo el nombre específico. Unos Hyundai pequeñitos son bastante incómodos, no se puede acceder, no se puede poner uno de estos acoples, no se puede ajustar apropiadamente y más fácil es ubicar uno de estos elementos que es mucho más práctico ubicarlos. Ya, ¿qué más? Aquí tenemos los diferentes acoples, como ya les mencionaba, para los diferentes acoples para cada una de las bujías, del roscado de las bujías, diferentes acoples, lo que tenemos aquí, esta sección de aquí, los acoples. Y esta manguerita que tenemos acá, esta manguerita es la manguerita más utilizada, esta manguera de acá, esta manguera es la más utilizada para realizar la medición. Hay que tener mucho cuidado. La recomendación que yo siempre les doy es no ajustar demasiado esto de aquí, a pesar que aquí tenemos un empaque, ya cuando se genera el funcionamiento del motor, ese empaque es el movimiento, la presión que se genera, la ayuda a sellar bien. Entonces lo que te recomiendo siempre es no ajustar demasiado, luego tenemos problemas, no se puede sacar, hay que hacer un trabajo adicional, complejo. Por ahí teníamos una experiencia en el mismo taller de mecánica que estábamos midiendo la compresión en un vehículo, que en realidad estaba bastante incómodo para realizarlo. Bueno, de alguna manera se logró ubicar la manguera para medir la compresión, pero luego ya no salía. Ahí se generó un lío enorme, se desperdició tiempo hasta sacar, y bueno, en realidad sí se lo pudo sacar, nos demoramos, sí, pero sí se lo pudo sacar. Ya cuando hagamos una práctica te daré ciertos tips para que puedas trabajar correctamente. ¿Qué más? Algo más, siempre la recomendación, quizás lubricar un poco el roscado que tenemos en la parte baja, en esta sección de aquí. Recomiendo siempre realizar una lubricación previo a instalar nuestro elemento de aquí. ¿Qué más se puede mencionar acerca de este elemento? Este elemento de aquí vamos a verificar que el funcionamiento es un elemento que tiene una válvula que deja pasar la compresión y cierra.
Es como una válvula check. Una válvula unidireccional deja pasar la compresión en este sentido y por el otro sentido no deja pasar. Ok, entonces ingresa, pero no sale. Entonces marca la compresión y en el manómetro queda marcada. Cuando yo quiero encerar el manómetro, es decir, sacar la compresión de la parte interna, yo tengo que oprimir este botón que se encuentra en el lateral. Mira. Oprimo este botón que se encuentra aquí y listo. Aplasto y cae la medida. ¿De acuerdo? Se encerró nuevamente para realizar la próxima medida. ¿Por qué tiene este sistema? ¿Para qué? Para que atrape la compresión y yo pueda verificarlo, porque a veces es un poquito complicado si estás trabajando solo, conectas, vas a dar arranque y queda marcada la medida máxima. ¿Ok? Y regreso y verifico. ¿Qué tal si es que estás trabajando solo, das arranque y cómo ves si es que no tuvieses opción de mantener la medida? Entonces es una ayuda para poder trabajar. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? La muestra de presión de compresión se obtiene a través de una manguera flexible, la que te mencionaba, en cuyo extremo se puede adosar una boquilla de bronce o de otro material. No hay ningún lío en este caso aquí. El medidor de compresión trae dos adaptadores de bronce, las que son intercambiables. En realidad, dependiendo del tipo de medidor de compresión, tenemos varios adaptadores. Lo más común viene un par de medidas, las más comunes. Eso es lo que viene en un medidor de compresión. ¿Qué más? A ver, ponemos esto de aquí y seguimos trabajando un poquito más con la presentación. Avancemos. Vamos a ir, chévere. Listo. Ya, listo. A ver, analizamos. Síntomas de una mala compresión o una compresión baja. Lo que se mencionaba, ¿no?, en diapositivas anteriores, expulsa humo de color azul, blanco, es un indicativo de que por ahí puede haber una mala compresión, producto de un mal funcionamiento de la parte interna. Aquí vemos, ¿no?, los colores del tubo de escape tienen un significado y un significado bastante considerable para dar un diagnóstico previo. ¿Qué más? Las revoluciones en la posición de ralentí son inestables. El ralentí, por si acaso se te haya olvidado, un pequeño recorderis, ¿no? ¿Qué es el ralentí? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el ralentí en realidad? Cuando tú enciendes el vehículo, ya se calienta el vehículo, no aplastas el acelerador, nada, sueltas y el vehículo se mantiene prendido. ¿Ok? Entonces es cuando mantiene un régimen de revoluciones lo más bajo posible. ¿Para qué? Para que no genere vibraciones y se mantenga el motor estable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú enciendes el vehículo y el ralentí se acelera demasiado, sino el vehículo comienza a fallar. Entonces es un indicativo de ¿qué? De que el ralentí no se encuentra estable. Entonces el vehículo acelera mucho, baja las revoluciones, sube, baja, sube. En cambio, cuando un vehículo se encuentra en óptimas condiciones, las revoluciones se mantienen bastante estable la revolución. ¿De acuerdo? Ya, listo. ¿Qué más? ¿Necesita más revoluciones de lo normal para desplazarse? Sí, en realidad cuando un vehículo ya se encuentra con una compresión baja o su funcionamiento ya no es el adecuado, yo tengo que aplastar el acelerador a fondo para que el vehículo se desplace, o imagínate que estoy con un poco de carga y el vehículo antes se desplazaba sin ningún inconveniente, ahora tengo que acelerar a fondo para que el vehículo se desplace, tengo que meter más combustible para que tenga un poco más de potencia. Suministrar un poco más combustible, generar un poco más de potencia por combustible, pero más no por la compresión que tengo. Ya no funciona adecuadamente. Consume demasiado combustible. Si los vehículos, por ejemplo, un vehículo con gestión electrónica, si ve que el par de salida no es el apropiado, meto más combustible para obtener el par deseado, el par motor, o sea, la fuerza que va a tener el motor, por dar un indicativo. ¿Qué más? Obviamente, si es que está saliendo el siguiente ítem, si es que está saliendo humo de color blanco, es que está consumiendo, en este caso de aquí, refrigerante, no agua, no, el motor tiene que funcionar solo con refrigerante, no con agua. Resalto esta parte de aquí. Se apaga constantemente, si no mantiene el ralentí, no se puede mantener estable, el vehículo se apaga. En las mañanas específicamente tiene problemas para arrancar, doy arranque,
Arranque y el vehículo no prende. Como te mencionaba al inicio, a veces tengo que empujar el vehículo para que prenda. ¿Listo? Verifiquemos qué es lo que dice la siguiente diapositiva. Mira, aquí, antes de leer la diapositiva, aquí podemos analizar, tengo un manómetro de compresión, ¿sí? Aquí lo vamos a resaltar, sí, mira, tengo un manómetro de compresión y aquí está marcando una medida. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal esa medida de ahí? Ahí te dejo una pequeña duda por el momento y luego iremos analizando un poquito más acerca de este tipo de lecturas, cómo saber si está bien, está mal. Luego te dejamos ahí una pequeña inquietud para luego irla desarrollando. Para que un motor trabaje en forma correcta, la primera prueba que debe aprobar es la de compresión del motor para checar si está en buenas condiciones, si tiene una lectura de compresión bastante dispareja, no pierda su tiempo haciéndole afinamientos. Primero hay que solucionar el problema mecánico, en este caso de aquí el mal funcionamiento interno que presenta en las lecturas, ¿no? Entonces, primero, si es que lo más común, voy a comprar un vehículo, mido la compresión, si la compresión está baja, bajo qué rango ya analizaremos, si la compresión está baja o la compresión está en una marca más, en uno menos, tiene bastante diferencia entre sus lecturas, entonces te da un indicativo de que está en mal estado. Y la recomendación es no comprar ese vehículo, ¿no? Pero cuando ya se maneja la parte mecánica hay que hacer un análisis más exhaustivo para verificar. Con un poco más de pericia ya vas a ir analizando ciertas cosas y a veces no es tan determinante, no una compresión baja no quiere decir que ese motor ya no funcione. Hay que hacer ciertos arreglos. Pueden ser arreglos no tan complejos. Ya iremos viendo. ¿Qué más? La siguiente diapositiva. Pasa aquí, a ver, un minutito. Ya, listo. La obtención de una compresión uniforme en todos los cilindros dará como resultado una potencia uniforme para cada cilindro y un andar suave y eficiente del motor, lo que se mencionaba anteriormente. Si es que la compresión no es uniforme, entonces no funcionará de manera apropiada el motor. ¿Qué más? La compresión uniforme de acuerdo al valor especificado denotará que los pistones, juntas, rines o segmentos y las válvulas hallan en buenas condiciones. Entonces un funcionamiento apropiado, una compresión apropiada también te da un indicativo. Obviamente el motor está trabajando bien. Si es que la compresión tiene buena y no mantiene el ralentí, no funciona apropiadamente, entonces hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Como una limpieza del cuerpo de aceleración, cambio de bujías, cables, dependiendo del estado en que se encuentre. Avancemos un poco más. La compresión a la velocidad de arranque del motor, o sea, estoy dando solo arranque. El arranque es, por si acaso, por ahí no esté claro a qué se refiere con el arranque. Vamos a ver cierto procedimiento que se hace, ya detallaremos el procedimiento y vamos a ver que giro las llaves y se enciende doy paso de corriente al motor de arranque y comienza. Listo, esa es la velocidad con que acciona el motor de arranque, nada más. Aquí te menciona algo así como 100 libras por pulgada cuadrada, 100 PSI como mínimo, pero eso depende mucho del tipo de vehículo. Esto de aquí solo es un referencial. Más adelante detallaremos números para que quede claro. Esto de aquí es solo un referencial. Y 100 libras por pulgada cuadrada en un vehículo, da mucho que decir en realidad. Eso también depende del vehículo, ¿no? Porque si es un vehículo pequeño, un vehículo de una cilindrada baja, 100 libras puede ser que esté bien. Entonces ya vamos a analizar un poquito más eso de ahí. Otra cosa que tenemos que trabajar siempre con los valores que te dé el fabricante, siempre tener a mano información. Lo que te mencionaba, no por hacer publicidad a ninguno de los software de información, pero tener información es importante para saber diagnosticar de manera apropiada un motor. ¿Listo? Entonces tú tienes ciertos conceptos, ciertas cosas que te ha dado la experiencia, pero a veces nos equivocamos. Por eso mejor tengo herramientas, por ejemplo, Michigan On Demand, Autodata. Son herramientas bastante útiles en el día a día de un mecánico. Entonces te recomiendo que siempre tengas a la mano este tipo de información.
¿Qué más? Los problemas pueden ser detectados en cada cilindro por separado y son, o sea, los problemas que puede encontrarnos. Si hay si hay fugas en las válvulas, puede ser por mal asiento, o sea, en esta parte de aquí, como que trataré de ser lo más específico, ¿verdad? Para controlar el ingreso y salida de los gases de escape, nosotros tenemos unas válvulas, lo que veíamos en la parte, en el gráfico anterior. Estas válvulas de aquí tienen que hacer un sello hermético, ¿ok? Si es que no hacen un sello hermético cuando el pistón está subiendo en compresión, la compresión va a salir por una de las válvulas que no esté haciendo buen sello. Y peor, cuando haga explosión, más, porque tengo mucha mayor presión. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, si es que no sella correctamente, el asiento de la válvula no está correctamente, se podría decir uniforme para que asiente la válvula, va a tener una fuga. Entonces, ahí puede estar una falla. ¿Qué más? Por falta de luz, en este caso de aquí en vehículos que se calibran, válvulas, qué sé yo, no calibraste bien las válvulas, dejaste demasiado apretado, se dilató, ya hablaremos de calibración de válvulas más adelante. Se dilató y se abrió la válvula, entonces nunca va a sellar correctamente. Entonces ese es otro problema que vamos a tener. ¿Qué más? Dice aquí, si hay fugas por juntas rotas o quemadas, por ejemplo, entre el cabezote y el bloque motor, tenemos un empaque. A eso se le conoce como una junta. Si es que esa junta está rota, está fisurada, se ha quemado por la temperatura o quedó espacio porque se deformó el cabezote, por ahí tengo una fuga y ya no va a funcionar bien el motor. Ya iremos viendo paso a paso de qué se trata lo que te mencioné en este momento. ¿Qué más mencionamos aquí? Si hay aros, rines, segmentos, como tú quieras llamarlo, gastados o también puede ser un segmento roto. Entonces ahí también no te va a dar una compresión apropiada. Luego iremos analizando cómo determinar cuál es el elemento que se encuentra en mal estado. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí espero que esté quedando las cosas claras. Espero que ciertos detalles, trato de ser lo más detallista posible. Quiero que te hagas una idea en la cabeza de lo que yo estoy mencionando con tus conocimientos previos. Y si no, ya vamos a ir, más adelante seremos un poquito más gráficos, por ahí unos videos, iremos indicando cómo es el funcionamiento, cómo se realizan las pruebas, cómo tenemos que proceder para realizar la medición de compresión. ¿De acuerdo? En este momento vamos a hacer una pausa. Relajémonos porque los medios como el internet, en este medio de aquí perdemos muy rápido la atención. Entonces, hasta aquí hacemos una pequeña pausa y luego de un minutito continuamos, ¿de acuerdo? Pausa tu video y continuamos nuevamente.